Bueno, me uno a los agradecimientos de mis compañeros, tanto a Iera, a Quirón y sobre todo a Santi y a José Antonio. Y bueno, la verdad es que ha habido un poco de confusión con el tema que me tocaba hablar, porque no sabíamos bien si era factor masculino, si era laboratorio, si era SONS. Y al final lo que he decidido es hablar de todo. Así que voy a hacerlo muy resumido y voy a hablar un poco de las tres cosas. Como el tema central es el fallo de implantación, y me ha tocado ser la primera, pues tengo que poner la definición, aunque solo sea un poco por estética de lo que es el título. Todo el mundo sabe lo que es el fallo de implantación y no lo sabe nadie, porque las definiciones, la verdad es que todavía no hay un acuerdo claro sobre lo que es el fallo de implantación. Se han publicado artículos a montones, guías, manuales, etcétera. Este es el manual de la SEF sobre fallo de implantación. Pero bueno, no me voy a meter en ello porque me tengo que circunscribir al laboratorio y al factor masculino. Y sobre el laboratorio, bueno, algo que parece que está bastante, digamos, estudiado, claro, es dónde está el fallo de implantación, en el endometrio o en el embrión. Y parece ser que aproximadamente el 15% de los fallos de implantación son de origen endometrial y el resto es por causa del embrión. Luego, el laboratorio tiene bastante que decir. Y de hecho, en este trabajo, recientemente, pues se habla de que el origen del fallo de implantación está en el embrión o está en el huevo. ¿Qué estrategias podemos utilizar en el laboratorio, si no para evitarlo, para paliarlo o también para que no se produzca? Porque luego me imagino que en la discusión se podrá hablar de ello. El problema fundamental que creo que existe sobre el fallo de implantación, y cuando nos referimos exclusivamente al laboratorio, es en esa definición de fallo de implantación donde entra todo, y en muchos casos no es tanto fallo de implantación como fallo nuestro. ¿Habrá algo en el proceso que estemos haciendo mal, que no nos hemos dado cuenta y que achacamos como fallo de implantación? Bueno, pues este trabajo, por ejemplo, que trajo bastante polémica, porque hablaba de la posibilidad de que desde el laboratorio fuéramos, entre comillas, culpables de que hubiese aneuploidías en los embriones, que parece algo bastante fuerte, pero parece que sí que está demostrado que determinadas condiciones pueden incidir en que haya errores cromosómicos en los embriones. Todos sabemos, y esto es muy antiguo, los efectos que tiene en los embriones, en los gametos, las condiciones de laboratorio, pues factores químicos, factores físicos, medios de cultivo, etcétera, etcétera. Todo eso es algo que está bien sabido. Y cualquier alteración o cualquier fallo, cualquier mala práctica en este sentido incide en la implantación de los embriones. También sabemos que los incubadores, y en los últimos años ya se ha visto que concentraciones bajas de oxígeno son mejores para que los embriones alcancen el grado de blastocisto y para que el desarrollo sea mejor. Y en cuanto al laboratorio, parece que está bien claro cómo tenemos que hacer las cosas. El segundo punto sería cómo seleccionar los embriones. No he podido evitar hacer una mención a este trabajo tan antiguo de 1944 que publicaron Rock y Mencken y que, como probablemente sabrán, quien se llevó los honores de la publicación fue el profesor Rock, mientras que fue Mencken su ayudante, una técnico de laboratorio, que fue la que realmente vio por primera vez la división embrionaria y publicó esto que figura aquí cuando por primera vez vieron dos embriones con sus blastómeras divididas, y fue desde entonces hasta hace bien poco como se ha estado seleccionando los embriones, es decir, a través de la morfología embrionaria. Pero todos sabemos también que la selección mediante la morfología embrionaria es un método poco seguro, ya no solamente por la falta de objetividad, a pesar de que existan guías y a pesar de que existan manuales que nos digan cómo clasificar los embriones, la subjetividad está presente, sino es que además estamos viendo los embriones desde un punto de vista estático, en un momento determinado en que a lo mejor una hora después ese embrión categorizado de una manera
puede cambiar a otra. Recientemente se ha publicado este trabajo que vuelve a hablar sobre el origen de la fragmentación de los embriones y cómo se pueden catalogar esos fragmentos dependiendo pues, si es de un origen apoptótico, etcétera. Y vuelve otra vez algo que parece que ya estaba bastante... es que no funciona el láser, no funciona. O que lo tengo... No, bueno, da igual. Que lo tengo al revés. Vale. Pues se vuelve otra vez a reconsiderar el cómo, retirando los fragmentos de los embriones, podemos hacer que los embriones fragmentados puedan tener más validez para transferirlos. En cualquier caso, lo que vemos es que la selección a través de la morfología es un método poco seguro y poco fiable. Este otro trabajo, que también es muy reciente, habla de, es un poco quizás simple, pero bueno, está publicado en el Fertility, porque comparan si transfiriendo un embrión de mala calidad y un embrión de buena calidad frente a un solo embrión de buena calidad, si hay diferencias. Y ven que no hay diferencias y que se puede transferir un solo embrión, apoyando la transferencia de embrión único. Ya digo que tampoco me parece que sea la panacea, pero bueno, es defendiendo esa transferencia de embrión único a la que todos debemos de tender. Otra estrategia de laboratorio sería la transferencia de blastocistos, que ya pues, prácticamente casi todos los laboratorios, y precisamente por esa necesidad de transferir un solo embrión, estamos transfiriendo todos en blasto. Ya hace años que se habló que había factores que liberaban los blastocistos y que favorecían la implantación, amén de que en ese estadio el embrión se implanta donde debe de implantar, que es en el útero, y no la transferencia que hacíamos en 2 o 3 embriones cuando su sitio era la trompa. Sin embargo, otros autores como Gleicher que defienden o dicen que realmente el cultivo largo no ofrece ninguna ventaja sobre la transferencia en células y que la tasa acumulada pues no va a variar. ¿Qué es lo que dice la Cochrane? Que es al final a donde nos referimos un poco como la Biblia para saber cuál es la opinión. Bueno, pues lo que dice la Cochrane es que hay baja evidencia de que aumente la tasa de niño nacido haciendo transferencia en blastos. Pero sí que tenemos que tener en cuenta que si vamos a hacer cultivo largo, si vamos a tener que transferir en blasto, estas condiciones del laboratorio deben de cambiar. Es decir, que hay que aumentar el número de incubadores, el espacio, el medio de cultivo, el tiempo que utiliza el embriólogo en el trabajo en el cultivo largo y que se necesitan embriólogos entrenados para poder calificar y cualificar los blastocistos y sobre todo si después se va a hacer PGTA. Otra estrategia a usar es el time-lapse. Hay multitud de trabajos, un montón de artículos que no voy a comentar, todos conocen lo que es, sobre la posible mejora en la implantación utilizando este sistema y volviendo otra vez a la Cochrane, pues no hay una evidencia suficiente como para pensar que utilizando estos sistemas vaya a mejorar la tasa de implantación. Sin embargo, hemos hablado antes que los incubadores son muy importantes a la hora de mejorar la calidad de los embriones y vemos que si comparamos los incubadores tradicionales con los time-lapse, pues realmente tenemos una mejora, con lo cual, pues realmente para algo sí que vale el time-lapse. El hatching asistido directamente, y esto es una imagen de la HBA, de la Autoridad de Gran Bretaña, que tiene clasificado como si fuera un semáforo verde, ámbar y rojo distintos procedimientos, y el hatching asistido lo considera en rojo porque considera que no existe ningún beneficio en su utilización y aunque hay trabajos, como en todo, que en unas veces lo defiende y en otras veces no, volviendo otra vez a lo que dice la Cochrane, no hay ningún tipo de ventaja utilizando el hatching asistido para mejora no solamente de la implantación, sino de la tasa de embarazo y de nacido vivo. El PGTA no voy a hablar nada de él porque las 2 charlas que vienen después van a hablar de genética. Lo mismo, simplemente mencionar lo que dice la Cochrane, que no hay evidencias de que
aumente o que facilite la tasa de nacido vivo. Luego se puede discutir en la discusión. Pero es interesante y quería mostrar este trabajo, que es de este mes, del Fertility, para que vean la importancia, que esto sí que me parece que puede iluminarnos mucho a la hora de lo que decía antes, dónde está el fallo de implantación y dónde está el fallo nuestro, cómo comparando entre 4 laboratorios distintos en Estados Unidos, 4 laboratorios importantes, los resultados de tasa de nacidos y los no embarazos, cómo difieren transfiriendo embriones euploides con donante, en ovocitos de donante, y cómo es estadísticamente significativa la diferencia de resultados entre laboratorios. Es decir, que el operador importa. Otra estrategia puede ser la utilización del factor estimulante de colonias, que también hay muchos trabajos, muchos de ellos a favor, algunos de ellos en contra. En este caso, bien sea utilizándolo en el laboratorio o utilizándolo, inyectándolo intrauterinamente. En este caso habla de la mejora frente a la inyección de HCG, pero volvemos a la Cochrane y vemos que no hay realmente una mejora. Sin embargo, la utilización de ácido hialurónico en el medio de cultivo para la transferencia sí que se ha demostrado que tiene un efecto moderado, pero que tiene un efecto en el aumento de la tasa de embarazo y, como dice también la Cochrane, pues sí que está realmente justificado su uso. Otras nuevas estrategias, pues el diagnóstico, el PGTA no invasivo, que posteriormente también hablará Carmen Rubio de él. Los sistemas de inteligencia artificial, que creo que es el futuro realmente dentro de la reproducción asistida y que nos puede ayudar a la selección de los mejores embriones, y que de lo que se está intentando es, además, correlacionarlo con la selección de embriones euploides. Distintos métodos y distintos sistemas muy recientes se han desarrollado y han demostrado que estamos en el camino de poder conseguirlo, aunque sea solamente hoy por hoy de forma experimental. En este caso, por ejemplo, a través de las imágenes de los píxeles en el blasto, en el trofoectodermo. Y otra serie de técnicas como estas, que aunque son de hace ya 2 o 3 años, en las que participó Ana Veiga, pero muy interesantes porque utilizan las stem cells para la fabricación de embrioides y estudiar el modelo de implantación. Todo esto que yo creo que es el futuro para tener más conocimiento desde el punto de vista de laboratorio. En resumidas cuentas, sobre lo que he comentado hasta ahora, este es un resumen del documento que ha publicado recientemente la ESRE, también tipo semáforo, sobre lo que está recomendado o no respecto al fallo de implantación. Y lo que hemos visto hasta ahora, lo único que está en rojo, como ven, el assisted hatching, por ejemplo, en amarillo pues está el transfer en blasto, está el PGTA, etcétera, y ellos lo único que recomiendan es o que consideran que es en verde es el examen de la triple línea endometrial, y eso pues obviamente no me voy a meter, que después los clínicos hablarán del tema. ¿Qué pasa con el factor masculino? Que era en realidad a lo que íbamos. Bueno, pues si estamos hablando de ICSI, cuando estudiamos la capacidad, la competencia reproductiva del espermatozoide, pues de todo esto que ven aquí que se necesita para que el espermatozoide sea competente y sea capaz de fecundar, solamente vamos a necesitar los centriolos, el factor activador del ovocito, la integridad de la cromatina, los cromosomas, que sea un espermatozoide euploide, porque el resto, con el ICSI, ya no lo vamos a necesitar. Es decir, que lo que vamos a necesitar, a ver si funciona, lo que vamos a necesitar es seleccionar espermatozoides maduros, euploides, no apoptóticos y sin fragmentación de ADN. Eso es lo que vamos a necesitar para realmente que sean fértiles y evitar ese fallo de implantación. Y tenemos métodos de selección espermática actualmente para cada uno de ellos. Tenemos PIXI o HBA para...
para la selección de espermatozoides maduros, podemos utilizar las MACs para seleccionar espermatozoides no apoptóticos, los microfluidos para seleccionar espermatozoides que no tengan fragmentación de doble cadena, o el Mioxis para conocer cómo es la oxidación de los espermatozoides. No voy a hablar de cada uno de los sistemas, lo conocen, vamos a ver realmente qué es lo que nos es útil, qué podemos hacer. Y vemos que hay para cada uno de estos sistemas lo mismo, numerosos artículos hablando de las bondades de utilizar MACs, de utilizar la selección con ácido hialurónico. Unos dicen que tienen más tasa de embarazo, otros dicen que da lo mismo. El caso es que hay numerosas y recientes, cada mes salen muchas publicaciones sobre todos estos temas, las últimas de ellas y lo que digamos más de moda está, que son los microfluidos, que parece ser que es la panacea para seleccionar espermatozoides, pues con esto pensamos que ya podemos tener espermatozoides fecundantes y que el problema que teníamos de saber qué espermatozoides seleccionar se nos ha solucionado. Al final, lo que hay que hacer es volver al principio y si recordamos dónde está el origen del daño del ADN, porque lo que necesitamos es un espermatozoide que no tenga daño en el ADN de una u otra manera. Vemos que o bien se puede producir pretesticular y nos encontramos con defectos en la condensación de la cromatina, o posttesticular, y entonces lo que tenemos es apoptosis inducida por las especies reactivas de oxígeno, por factores externos o por infecciones, etcétera, por toda esta serie de factores. Al final, en cada uno de estos casos lo que tenemos es fragmentación de ADN. Y vemos los trabajos que hay sobre la influencia de la fragmentación del ADN en los resultados de reproducción asistida y vemos que realmente es importante. En este trabajo vemos que el daño del ADN en los embriones en preimplantación tiene realmente gran relevancia. Hace un resumen sobre las características y las posibilidades de reparación del ovocito, que al contrario de lo que nos creíamos, no siempre y no en todos los casos de ovocitos de mujeres jóvenes son capaces de reparar el ADN alterado del espermatozoide. En este otro artículo también de revisión también habla de las posibilidades de reparación del ADN. Este es un resumen que también habla de la importancia que tiene una vez que se ha confirmado que existe una alta fragmentación. Pues tenemos que ver cómo seleccionar esos espermatozoides que no están fragmentados, pero también existen otros trabajos que dicen que en realidad la fragmentación elevada tampoco tenemos que fiarnos que sea una causa de... Estamos hablando de fallo de implantación, por supuesto que puede haber menor fecundación, menor desarrollo embrionario, pero no necesariamente fallo de implantación. Y como dice aquí Laura Rienchi, necesitamos investigaciones más avanzadas para ver la capacidad predictiva de los test de fragmentación y ver si realmente tienen relación con la infertilidad inexplicable, con el aborto recurrente o con los casos de fallo de implantación. Con lo cual, al final, revisamos todos. Me he vuelto loca revisando toda la bibliografía que puede haber hoy por hoy para ver dónde estamos y al final parece que estamos como al principio. Asociación de factores masculinos con la pérdida recurrente o con el fallo de implantación, pues lo mismo, la verdad es que se lee fatal, pero ya se lo digo, que viene a decir lo mismo, que no existe realmente una certeza que pueda asegurarnos que la alteración del ADN de los espermatozoides esté relacionada con el fallo de implantación. Y ya si nos vamos a artículos como este, que es de la Sociedad Británica, en el cual hace un resumen de cómo manejar desde el punto de vista del factor masculino, solamente recortado la parte del factor masculino, el fallo de implantación, vemos que la aneuploidía está en amarillo, pero epigenética, los timelapse, en amarillo también la fragmentación y todo el resto de estos determinantes están en rojo, es decir, que no se considera que realmente esté recomendada su estudio en su relación con el fallo de implantación. Entonces, al final, ¿cuándo lo hacemos?
porque si estamos como al principio, ¿cuál podría ser la respuesta? Y esto ya es absolutamente subjetivo y es una opinión que luego podemos discutir. Yo creo que cuando esté indicado, que el problema es que ahora mismo estamos haciendo test a tutiplén porque como no sabemos, hay un fallo de implantación, pues vamos a hacer todos los test que tenemos, vamos a hacer MAX, vamos a hacer HbA, vamos a hacer microfluidos y algo saldrá. Pero realmente, ¿dónde está el problema? Pues lo que tenemos que hacer es ver dónde está el problema. Indicaciones del estudio de fragmentación de ADN. Primero ver si el ADN está fragmentado, intentar conocer cuál puede ser la causa y realizarlo antes de cualquier tratamiento de reproducción asistida, no cuando ya la pareja lleva X tratamientos y no se ha embarazado y a ver si por si acaso pues puede ser esto. Y que lo evalúe un andrólogo y conocer, hacer una anamnesis adecuada, etcétera, etcétera. Eso que los clínicos ya sabéis. Y brevemente sobre las add-ons que están ahora tan de moda. Bueno, hace pues, un par de años o así apareció este trabajo de Joyce Harper, en el que se había hecho una encuesta a distintos centros en Gran Bretaña para saber de las add-ons. Las add-ons son pues, el time-lapse, se considera también el hatching asistido, bueno, pues varias de estos añadidos que se hacen en los centros para intentar mejorar, como ya digo, después de. Y lo que se vio es que en los anuncios, en las páginas web, pues en todos ellos pues se anunciaban pues estas add-ons. Aquí viene el porcentaje de lo que cada uno hacía con precios absolutamente diferentes y en algunos casos disparatados. Cada uno, bueno, pues cobraba lo que consideraba. Eso es en Gran Bretaña, pero todos sabemos que aquí estamos haciendo lo mismo. En este otro trabajo, pues lo que dice es que tenemos que ver cuál es, ya no solamente si está indicado o no, el umbral de riesgo en algunos casos y que todos deberíamos de pensar un poco en la necesidad de su utilización. Y de hecho la ESRE también ha sacado un documento recientemente precisamente sobre la necesidad y las recomendaciones de las add-ons y ellos dicen que, y lo pongo también como semáforo, pues en verde, en rojo, en ámbar, fragmentación no recomendado como rutina, cuando esté indicado, como antes comentaba, el time-lapse. El time-lapse no va a mejorar la implantación, pero es útil. Es útil para el laboratorio, es útil como conocimiento, como incubador, como otra serie de factores, con lo cual, bueno, pues no está recomendado para el fallo de implantación, pero no está mal utilizarlo. El HbA Pixi, no recomendado. Las MAX, como rutina, no, cuando esté indicado. Los microfluidos se están descubriendo como que realmente pueden tener una utilidad, pero lo mismo, hay que estudiar antes la fragmentación y la fragmentación de doble cadena. El factor estimulante de colonias no recomendado, el hatching asistido tampoco, el PGTA no como rutina, cuando esté indicado, y el no invasivo, según ellos, como investigación, que luego nos contarán. En conclusión, y para acabar, y antes de leer las conclusiones, el hecho de, esto no es blanco-negro, estar a favor o estar en contra de las add-ons. Primero, y como más importante, la indicación. Y en segundo lugar, es verdad que lo que en los artículos se habla de no utilizarlas porque no se conoce cuál es su utilidad, pues tendremos que conocerlas de alguna manera. Es decir, que si no las utilizamos, no sabemos si son útiles o no. Tendremos que hacer ensayos, tendremos que utilizarlas en los pacientes. Lo que pasa es que no tenemos que aprovecharnos de los pacientes para tener conocimiento y aprovecharnos de los pacientes quiere decir el cobrar precios abusivos por realizar una técnica que ni siquiera nosotros estamos convencidos que sirve para algo. Esa es mi opinión. En cuanto a conclusiones, obviamente hay que mantener las condiciones de calidad del laboratorio, condiciones tanto de ambiente como de equipamiento como de personal. Las estrategias recomendadas, time-lapse, cultivo largo y el aurinidasa en la transferencia. En cuanto al factor masculino, previamente estudiar la fragmentación cuando esté indicado y, en el caso que esté indicado, la técnica que se puede utilizar con más éxito son los microfluidos. Y nada más, muchas gracias.